Muy buenas tardes. Les presento a mi esposa, Marianeri Malagón. Buenas tardes. En el día de hoy les quiero presentar a mi esposo Alejandro Leal Burgos, diácono permanente de la Arquidiócesis de Bogotá. Y nos ha correspondido hoy contarles a ustedes la historia de David y Betsabé. Es un tema muy hermoso y nosotros queremos que sea algo agradable y bonito. Comencemos con la iluminación bíblica. Del segundo libro de Samuel. Al año siguiente, en la época en que los reyes van a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales a todo Israel a devastar la región de los amonitas y a sitiar a Rabá. David, mientras tanto, se quedó en Jerusalén y un día, a eso del atardecer, se levantó de la cama y se puso a pasear por la azotea del palacio. Y desde la azotea vio a una mujer bañándose, una mujer muy bella. David mandó a preguntar por la mujer y le dijeron: es Betsabé, la hija de Elián, esposa de Urías elitita. David mandó a unos para que se la trajesen. Llegó la mujer y David se acostó con ella, que estaba purificándose de su menstruación. Después Betsabé volvió a su casa, quedó encinta y mandó este aviso a David: estoy encinta. Entonces David mandó esta orden a Joab: mándame a Urías elitita. Urías, David le preguntó por Joab, el ejército y la guerra. Luego le dijo: anda a casa a lavarte los pies. Le llevaron un regalo del rey, pero Urías durmió a la puerta del palacio con los guardias de su señor. No fue a su casa. Avisaron a David que Urías no había ido a su casa, y David le dijo: ¿has llegado de viaje? ¿Por qué no vas a casa? Urías le respondió: el arca, Israel y Judá viven en tiendas de campaña. Joab, mi jefe, y sus oficiales acampan a la intemperie, y yo voy a ir a mi casa a banquetear y acostarme con mi mujer. Por la vida del Señor y por tu propia vida no haré tal cosa. David le dijo: quédate aquí hoy, que mañana te dejaré ir. Urías se quedó en Jerusalén aquel día. Al día siguiente, David lo convidó a un banquete y lo emborrachó. Al atardecer, Urías salió para acostarse con los guardias de su señor y no fue a su casa. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se lo mandó por medio de Urías. El texto de la carta era: pon a Urías en primera línea, donde sea más recia la lucha, y después déjalo solo para que lo hieran y muera. Joab, que tenía cercada la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad hicieron una salida, trabaron en combate con Joab y hubo algunas bajas en el ejército. Entre los oficiales de David murió también Urías elitita. La mujer de Urías oyó que su marido había muerto e hizo un duelo por él. Cuando pasó el luto, David mandó a buscarla y la recibió en su casa. La tomó por esposa y le dio a luz un hijo. Pero el Señor reprobó lo que había hecho David. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué bonito y hermoso pasaje. Y nos dice muchas situaciones que tenemos que mirar. Lo que podríamos comenzar sería como comentando cosas del rey David. Las características del rey David. Sí, las características del rey David. ¿Te parece? Conozcamos primero esas características. El rey David era un hombre muy religioso y comprometido. Sí, él siempre gobernó a su pueblo en piedad. Sé también que él escribió muchos salmos. O sea, el rey David era un hombre muy de Dios, preparado. Sí, él cometió un pecado que fue que dañó el matrimonio de Betsabé. Y bueno, digamos que con lo que ocurre, pues él no logra salir de ese problema.
y crea muchas cosas como para que él se pudiera librar de un pecado que él sabía que había cometido. Él no es capaz de hacerle mal a sus enemigos. Y esta situación puede describirle su fragilidad, que puede pasar rápidamente de la tranquilidad, de la posesión, del dominio de sí, a una situación en la que cualquier decisión es dramática desde cualquier punto de vista que se tome. Y bueno, digamos que él cuando ya ve la situación y entiende qué es lo que está pasando, crea una cantidad de cosas y bueno, diríamos que es astucia, entonces por eso llama a Urías, lo emborracha, hace que sucedan varias situaciones como para que con esa estrategia pues pueda como quitarse de ese pecado, ¿no? Sí, termina mandando matar a Urías. Fíjese que él como rey pudiendo tener tantas concubinas, terminó metiéndose, dañando un matrimonio que sencillamente, pues él no tenía para qué hacerlo si él tenía acceso a muchas mujeres y se metió con la única que no podía hacerlo. Puso en tela de juicio su reinado, tuvo que tomar situaciones muy comprometedoras y terminó generando un doble crimen de David, que ese sería como una cosa que también valdría la pena ir mirando, porque el doble crimen de David fue meterse con la esposa de Urías, y no contento con eso, mandó matar a Urías el hitita. Sí, con todo porque él tenía mucho poder. Hizo toda la cantidad de cosas pues porque él decía que definitivamente matando a Urías porque no pudo que fuera a emborracharlo, lo invitó, pues hizo como toda la estrategia para que se fuera a quedar Urías con su esposa Betsabe, pues como para limpiar ese pecado y no lo logró, pero finalmente terrible, o sea, mandó matarlo. Sí, claro, el pecado pasional de David con Betsabé, con ser grave, supera las situaciones evangélicas y entramos más, es una controversia moral, porque entraríamos en ese contexto, porque más que evangélico se vuelve una cosa de no estar bien hecho y no logró salir bien librado porque él quería hacerle creer a Urías que eso era de él y no lo logró. Urías no se sometió. No lo hizo, no cayó. Pero es que además luego, bueno, cuando Betsabe sabe que su esposo pues fue muerto en la guerra, él la manda a llamar, el rey David la manda a llamar, la recibe allá, él tiene un hijo, pero fíjate que al final dice, el Señor no estaba contento con lo que David hizo, porque de una u otra forma fue un pecado, no estaba bien. El Señor siempre tiene misericordia con el pecador, pero el Señor detesta el pecado. Entonces, sencillamente, esto puede uno pensar si esto obedece a actitudes bíblicas o sencillamente lo mueven motivos caballerescos. ¿Por qué Urías no se dio y no cayó? ¿Eso eran motivos caballerescos de su servicio o sencillamente no accedió a caer en la trampa? Sí, él en ese momento su prioridad era pues servirle a su Señor, ¿no? Porque decía, no es posible que me manden a mí a la casa si ellos están acampando pues en las puertas del palacio, ¿no? Todas las presiones ejercidas sobre Urías no ejercieron no dieron valor, resultado. no dieron resultado. Él no quiso ir a estar con su esposa, llegar a su casa. Sencillamente él veía de que su deber como uno de sus mejores soldados era el de estar con su tropa y no banqueteando
y de pronto intimando con su mujer. Sí, que eso fue lo que él dijo. Bueno, digamos que cuando leemos eso y lo que hemos hecho estos días de cómo pensar que era en esa situación, pero hoy en día a la luz de hoy en día las situaciones que en este momento pasamos y pasan en los matrimonios. El pecado siempre se vuelve algo muy común al interior de las familias. Hoy por hoy el pecado se va involucrando, se va haciendo factible y sencillamente se comete y no hay cómo taparlo. Porque es pecado. Porque es pecado. El pecado es pecado. Sencillamente no es tan fácil tratar de salir avante de un pecado. Pero sin embargo, existe la misericordia de Dios. Un pecado no dura para siempre. Y ese tal vez es el mensaje más interesante que nosotros debemos dar hoy. Un pecado, la carne es frágil. Hoy por hoy, como estamos en una situación donde es más fácil cambiar que arreglar, es más fácil, el pecado se vuelve excusa de rompimiento. Pero el pecado debe ser superado, debe ser con misericordia que el Señor llama a no alejarse, sino a seguir adelante a pesar de las situaciones difíciles con que se vive esta situación. Hoy es muy común ver el rompimiento de los matrimonios por las infidelidades, porque sencillamente se faltó esa llama del amor que se multiplicara y que se hiciera presente Dios al interior. Cuando se abandona a Dios al interior de una relación, se ponen los ojos en otras situaciones que no deben ser. Esa mirada de Dios que ilumina ese amor de una pareja no dejar que el Señor se aparte y no apartarnos, que el Señor nunca se aparta de nosotros. Nosotros somos los que nos apartamos de Él. Es muy interesante esa misericordia, cómo el Señor hace eco de esa misericordia. Y es muy interesante lo que dice la exhortación apostólica Amoris Laetitia, que se puede decir la alegría del amor, donde sencillamente nos muestra que en su artículo 296 nos habla del discernimiento de las situaciones llamadas irregulares y nos dice de la siguiente forma: el camino de la Iglesia es el de no condenar a nadie para siempre y difundir la misericordia de Dios a todas las personas que la piden con corazón sincero. Porque la caridad verdadera siempre es inmerecida, incondicional y gratuita. Entonces hay que evitar los juicios que no toman en cuenta la complejidad de las situaciones. Y hay que estar atentos al modo en que las personas viven y sufren a causa de esta condición. Muy interesante es lo que nos dice el artículo 296. También nos dice, nadie puede ser condenado para siempre, porque esta no es la lógica del Evangelio. Y no solamente me refiero a los divorciados o a los que tienen una nueva unión, sino a todos, en cualquier situación en que se encuentren. Puede haber una manera de participar en la vida de la comunidad, sea en tareas sociales, en reuniones de oración o la manera que sugiera su propia iniciativa, junto con el discernimiento del pastor.
acerca del modo de tratar las diferentes situaciones llamadas irregulares. Personas que han contraído matrimonio civil, que son divorciados y vueltos a casar, o que simplemente conviven. Compete a la Iglesia revelarles la divina pedagogía de la gracia en sus vidas y ayudarles a alcanzar la plenitud del designio de Dios que tiene para ellos siempre con la fuerza del Espíritu Santo. Qué cosa más hermosa, qué cosa más esperanzadora ver cómo la misericordia de Dios, a pesar de un pecado, a pesar de una situación irregular, a pesar de una situación difícil, hallan la forma de estar en comunión, estar en unión con el Señor y ver de que el Señor no los ha abandonado, sino que sigue presente, amándonos e invitándonos a vivir y a estar con Él. ¿Cómo te parece eso? No, pues muy lindo, porque es que definitivamente el Papa Francisco la escribe, ¿no? Sí. Y esto, ¿verdad? Que nosotros se los recomendamos, la alegría del amor, que lo hizo, lo escribió el Papa. Y es tan lindo porque es que definitivamente esto es la familia, esto es el matrimonio. Independiente de cualquier situación, lo que Alejandro leía es esa esperanza y ese amor. Dios no ama al pecado, pero sí ama al pecador. Y nadie está pues exento. Y qué bonito que tengamos esa esperanza y que tengamos y que podamos leerlo. Y que podamos leerlo en familia, con los hijos, con los hijos pequeños, adolescentes, ya adultos, porque ya muchos tendrán sus hogares. Pero qué lindo, porque la esperanza y esa gracia que nos da Dios, ¿no? Del amor. Podemos mostrar que analizando la historia de David, de Betsabé, el Señor la utilizó como camino de salvación. Betsabé fue la madre de Salomón y Salomón fue una persona muy importante. Él utilizó esa situación de apalancamiento en la historia de salvación. Que esta sea la misericordia del Señor la que ilumine a tantas personas que se identifican con estas situaciones irregulares, a que la misericordia de Dios también los cobija a ellos, los involucra y los tiene en cuenta para que se sientan fraternos y unidos a Dios. Muchas gracias. Dios los bendiga.